Patojos, ¿ya llenaron asistencia todos? No, Ligda, todavía no, perdone. Ok, pero Ya, todavía... sincero. Bueno, Ya, Ligda, ya. ok, Wilfido, vamos a comenzar. Salita, buena tarde ya. Hola, Elizabeth, vamos a comenzar a compartir pantalla para ver la clase de hoy. El bloque de convencionalidad, Patojos, comienza, obviamente dijimos, primero con fundamento en el artículo 46 de la Constitución Política de la República, la que a su vez refiere entonces a la preeminencia del derecho internacional y le da una categoría de derecho supremo, es decir, cuando lo coloca a la par de la Constitución Política de la República. Vamos a analizar entonces las generalidades de ese control de convencionalidad. El control de convencionalidad es considerado una herramienta especial para la interpretación y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. La jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo ha establecido en el año 2006, cuando nos preguntamos qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También nos preguntamos cuál es la función esencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si nosotros leemos el artículo 621, 627 del Código Procesal Civil y Mercantil, encontramos nuestra jurisprudencia de carácter o naturaleza ordinaria, es decir, aquellos mandatos que deben de respetar los tribunales cuando haya criterio sentado por la Corte de Constitucionalidad en materia constitucional 3 fallos y si fuera en materia ordinaria, derecho penal, por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia 5 fallos y por la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia 5 fallos también en el sentido o en el mismo sentido no ininterrumpidos y reiterados. ¿Qué es entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es una institución judicial autónoma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su objetivo principal es la aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene como principal garante, obviamente, es el respeto de los derechos humanos. El Estado es el principal garante de los derechos humanos de las personas, de manera que si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y, en su caso, reparar antes de tener que responder ante instancias internacionales, como es el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, con lo cual deriva el carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garantías de los derechos humanos. Entendemos entonces que no solo por la primacía del derecho internacional establecida en la jerarquía de las leyes dentro de los estados partes, sino por la no contradicción de los tratados en materia de derechos humanos con el derecho interno. Ya analizamos ese artículo 46 constitucional y dijimos que sería inviable, improcedente que la Constitución Política de la República estuviera contradecida por un tratado en materia de derechos humanos que fuera en detrimento de ese artículo 44 que nosotros ya leímos. Vamos a llamar acá. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ejerce una función contenciosa. ¿A qué nos referimos, Elizabeth, cuando decimos una función contenciosa? Perdón, Ligda. Me atrapó. Me quedo. Se la debo. ¿Cómo así, Elizabeth? Ese curso ya lo ganamos por allá.
Sí, Ligda. Bueno, José Ovidio, ¿cómo está, José? Buenas tardes. Hola Linda, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias, José. ¿A qué se refiere cuando hablamos de una función contenciosa? Fíjese que me agarró en curva. Ay, no puede ser, José. Algo, José, algo. Usted lo ve allí en el RENAP. Como yo lo entiendo como algo, no sé, como algo de temas administrativos, ¿o no? No, no, José, alguien levantó la manita, perdón, patojos, pero no los puedo ver, ¿oyeron? Entonces, sí, esta cosa que le pasó. Entonces, Licenciada, muy buenas tardes buenas compañeros. tardes. Yo lo entiendo como que la palabra indica que ella contiene, que sirve para poder ser consultiva, para No, poder... no, No, gracias. no, contencioso no es Ligda, eso. yo también lo entiendo como los litigios administrativos, A ver, Ligda. Así no. lo tengo yo, así Con- lo aprendí yo. Contencioso es pleito, es litis, pero no es en derecho administrativo, Dios guarde. La vía administrativa no la puedo equiparar yo con la contenciosidad que tiene el derecho. Para muestra, la ley de lo contencioso administrativo escapa la petición entonces del particular derivado del artículo 28 constitucional, y si la autoridad administrativa no me resuelve, entonces, bueno, me voy a pelear con ella a través de los recursos administrativos de revocatoria y reposición, dependiendo si tiene superior jerárquico o no tiene superior jerárquico. Cuando hablamos de contencioso, patojos, es en el mundo del derecho existen dos clases de jurisdicción: jurisdicción voluntaria y jurisdicción contenciosa. La jurisdicción voluntaria la podemos definir que es aquella jurisdicción que se da cuando no existe cuestión determinada entre las partes, es decir, nadie se está peleando, estamos de acuerdo, queremos resolver el conflicto, pero nadie se está peleando. Ejemplo, un divorcio voluntario. Vos, María, y yo, Juan, si vos ya no nos queremos, mejor divorciémonos como la gente. Yo te voy a dar tanto alimentos por los patojos, basta, bueno, quédate con la casa, me parece, y va. Nos divorciamos, sí, busca tu abogado, yo el mío aquí, y todos santos en paz. Eso es jurisdicción voluntaria, que requiere la intervención de un órgano jurisdiccional, de un tribunal, de un juez, para que dilucide el proceso, pero nadie se está peleando. Hablemos de la jurisdicción voluntaria notarial. Ese decreto de que ustedes conocen muy bien, el 54-77, la ley reguladora en la tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria. Cuando existe jurisdicción voluntaria, entonces se nos dio la facultad a los notarios en el año de 1977, derivado de la celebración en nuestro país del 14º Congreso de Notariado Latino, y entonces se le encargó al maestro de maestros, Mario Aguirre Godoy, que creara un proyecto de ley porque íbamos a hacer sedes nosotros de ese notariado latino, y resulta que no teníamos una ley de jurisdicción voluntaria. El maestro redactó la ley magistralmente, y entonces te encontramos los procesos en ese decreto 54-77, que es la ley reguladora en la tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria. La propia ley de jurisdicción voluntaria establece que el notario actúa dentro de la fase normal del derecho. La fase normal del derecho, patojos, es cuando no existe litis, cuando no existe conflicto, cuando no hay controversia. Entonces, si todos están de acuerdo, vamos con el notario y perfectamente el notario nos resuelve. Para que sea de su conocimiento, dentro de todos los procesos, dentro de los 22 procesos que tiene la ley de jurisdicción voluntaria, había un 23 que fue excluido de la ley, que sí estaba en el proyecto del maestro Mario Aguirre Godoy, y fue el divorcio voluntario con los notarios. Dijeron no le damos la confianza a los notarios y mejor que solo los jueces divorcien. La lógica del maestro era: si nosotros podemos casar, ¿por qué no vamos a poder divorciar si las personas están de acuerdo? Entonces, cuando la Corte establece que su función es contenciosa, es porque es la última instancia, es como nuestro último chance para ir a pedir un derecho
que se nos ha negado en nuestro Estado parte, que el Estado ha estado violentando, ha estado tergiversando, ha estado limitando el derecho y ya no hay manera humana de que aquí se haga algo, entonces tenemos que acudir a esa última instancia, que es la Corte Interamericana, para decirle, mire, haga algo. Pero también tiene una función consultiva. Los estados parte pueden consultarle a la Corte Interamericana de determinados hechos o posibles escenarios que pudieran darse para tratar de calmar una crisis en el país. Y tiene la facultad de dictar medidas provisionales. ¿Como cuáles medidas provisionales consideran ustedes que pueden dictarse? Es decir, ya existiendo una contención, un conflicto, una litis, un pleito, un hecho controvertido. Piensen en el derecho internacional, piensen en los estados, cualquier estado que se les ocurra y piensen qué ha pasado. No creo que no se les ocurra ninguno. A ver. Jonathan López, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Eso es como pura cultura general, ¿verdad, Jonathan? Hay cosas que uno las sabe por cultura general, pues porque lee, porque ve noticias, porque agarra el Facebook no solo para facebookear, sino pues para enterarse, ve noticieros internacionales, los propios noticieros nacionales serios, y hay un montón de escenarios a nivel internacional que aplica justo lo que estamos viendo ahorita. Eso es como cuando uno se pone una sentencia, ¿verdad? ¿Cómo que se pone, Jonathan? Pone la gallina, Jonathan. ¿Y qué es eso de que uno se pone la sentencia? No muy entendí, Jonathan. Es en lo que uno lee diariamente, si no estoy mal, por ejemplo, una noticia. No, Jonathan, a ver. ¿Cuáles son las medidas a prevención o medidas precautorias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede dictar derivado de procesos contenciosos sometidos a su jurisdicción, por supuesto, no ir de chute, ¿verdad? No, licenciada, disculpe si no. Respeto a la vida, Liz, son medidas que se dictan de urgencia. Yo diría que el respeto a la vida. Nosotros No, vimos Elizabeth. con el licenciado Franklin. Y vio en derechos humanos casos prácticos, Elizabeth. Es decir, yo tengo este conflicto aquí y entonces digo que se haga esto, esto, esto y esto, que se evite hacer esto, esto, esto y esto, y que Guatemala no haga esto, esto y esto. Sí, nosotros vimos en el caso de Fermín de que se pedía que se iniciara nuevamente el proceso en el caso de Fermín. Y en el caso... Esa es la sentencia. No, yo le digo, Elizabeth, durante está el proceso, medidas a prevención que se dicten para que no se sigan violentando posiblemente algunos derechos humanos. O también puede ser ya en sentencia, ¿verdad? Para mí el respeto No, al debido creo que solo proceso usted era... lo escucha. ¿Qué manda, Elizabeth? Es que como en eso había, por ejemplo, yo tengo muy claro el del caso de Fermín y el otro que nos ha hablado mucho del licenciado es el caso de Suri Ríos, que no se le, en el caso de Suri Ríos, pues que no se le violentara ese derecho porque de participar o ser candidata, porque digamos ella no tenía la culpa de lo que su papá había hecho en... pero eso fue hasta en sentencia, no. Es que ustedes no han visto derecho procesal civil, a ver, con las medidas precautorias. Recuerden el amparo provisional, que era una medida precautoria que dejaba en suspenso provisionalmente el acto reclamado hasta dictar sentencia. Voy con Byron René, que ha levantado su manita varias veces. Disculpe, Ligda, es que mi internet no está muy bien. Solo con respecto al tema que estaba conversando, no sé si encajará lo que manifestaba la Corte con respecto a los bloqueos pacíficos que se estaban llevando aquí en Guatemala. No, el caso no ha sido totalmente
con solución, sino que solo dictó que medidas precautorias que Byron, se estamos respetara el hablando, derecho. perdón, Byron, estamos hablando de medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no de nuestra pobre Corte de Constitucionalidad. Perdón, Ligna. No confundan la Corte de Constitucionalidad guatemalteca con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto seguro que ya lo vieron. Una prevención para el caso Fermín Pérez fue cuando la Corte dijo: obsérvese en todo momento el principio de presunción de inocencia. Primera prevención. Segunda prevención, que se revisen todos y cada uno de los medios de prueba porque había contradicción en dos testimonios. Uno que decía que vio a la niña en la calle, otro que decía que no, que lo que vio es un carro. Entonces, la prevención es, señores, observen el principio de presunción de inocencia y si es culpable o no, si se pudieron en el infierno a saber, pero lo que la Corte Interamericana dijo es, vean qué hacen. Para el caso Isabel Claudina y el caso María Isabel de las alertas, Isabel Claudina, una de las medidas de prevención de la Corte fue: dejen de pedir que la persona tenga 72 horas de estar desaparecida para buscarla. Dejen de presumir que la mujer se fue con un hombre. Dejen de estar ustedes en estado como de levantar las manos porque puede hacer que a saber y qué tal que ella se fue con alguien y quiere asustar. Ya prevenciones de sentencia, patojos, tenemos muy cerquita. ¿Qué pasa con el caso Cuba? ¿Qué pasa con el caso Venezuela? Patojos, cuando ustedes vayan a su examen técnico profesional en derecho administrativo, ustedes van a tener que ver noticias 2 veces al día, porque 20 minutos del examen va a ser de acontecer nacional e internacional. Yo recuerdo perfecto cuando me estaba evaluando y estaba lo del golpe de Estado de Ecuador y un solo relajo, y mire, háblenme a las embajadas, ¿usted qué pasó? Les juro, y le empiezan a uno así, a tocar en la llaga para hablar de la Convención de Viena, precisamente, y de este bloque de convencionalidad. Sé que estudiar derecho, Patojo, nos agarra solo las leyes nuestras, también desde un poquito más allá. ¿Quién me habla de qué pasa o cuáles han sido las sanciones, por ejemplo, para Cuba, para Venezuela, recientemente Nicaragua? ¿Son sanciones económicas, Ligda? Empezando económicas, pero derivadas de qué, Elizabeth? ¿Por qué se sanciona económicamente? ¿Por qué se sanciona a nivel internacional a esos estados? ¿Por qué? Porque se le pegó la gana a la Corte Interamericana. La ONU lo llevó a la Corte porque no tenía nada que hacer, y entonces llevémoslo. Por el incumplimiento o violaciones en algunos derechos, Ligda. Así es, Elizabeth. Es porque los estados han violentado deliberadamente los derechos humanos en su país. Entonces, violentar los derechos humanos conlleva a sanciones económicas, políticas y diplomáticas serias. Ha llevado incluso a retirar representantes diplomáticos de estados en otros estados. Ningún estado quiere estar peleando con la ONU y menos con otro estado. Por muy pobre que sea un estado, siempre puede tener algo que ofrecer a otro estado. Siempre. Pensemos nosotros en El Salvador, con pandemia. El Salvador es un país pequeño, comparado con nosotros, es pequeñísimo. Pero, ¿qué tenía El Salvador de sobra que nosotros no teníamos?
y estábamos con el rosario en la mano, suplicando a Dios que hubieran, porque nadie se quería morir más de COVID. ¿Recuerdan? Lo de las vacunas, Lita, nosotros no teníamos. Vacunas, claro, Elizabeth, a ellos les sobraban las vacunas, y no cualquier vacuna, Pfizer, no que tu Sputnik, no, Pfizer. Y allá iban entonces los vecinos, si hay algún compañero de Jutiapa, aquí de Jalapa, allá del Oriente, salió el señor Bukele y dijo, hermanos centroamericanos, vengan, los estamos esperando, los vamos a vacunar. Nosotros podemos decir, ay, pero El Salvador, qué chiquito, chis país, ay, que podemos necesitar nosotros de los guanacos, ay, vos chis. ¿Será que no? Por estas razones, entonces, cuando se emiten prevenciones en materia de derechos humanos, es con el fin de sancionar, de señalar, de tildar de violador de los derechos humanos a un Estado y que obviamente se empiecen a sentir las sanciones para que el Estado violador de derechos humanos retroceda y diga, ya no lo voy a seguir haciendo. No quiero decir nombres, pero vamos a ver. ¿Alguien recuerda cuando se aprobó una reforma al Código Civil y salieron, hay un divorcio express ahora? Divorcio express, divorcio express. ¿Alguien recuerda eso? Sí, fue durante el gobierno de los patriotas, que creo que la señora Roxana Valdés. No, mucho antes, mucho antes. Ah, entonces fue doña Sandra Ligda, perdón, porque quería participar, creo yo. No. No fue ahí, pero bueno. Mucho sí antes. Yo es que las asocio algunas de ellas dos con esos divorcios express. De hecho, la gente piensa que divorciarse es fácil y eso es una cuestión muy complicada. No existe ese divorcio express, pero bueno. José, a ver, José Ovidio, hola. Sí, Ligda. José, ¿cómo me inscribe el RENAP mi divorcio express? Llego con el fulano ahí, miren, nos estamos divorciando de manera flash, express. Inscríbamelo ahí. Bueno, fuera. No, mejor que no sea así, José, porque ya se imagina usted, ¿verdad? Ahora tiene que revisar si no falleció, dijo usted. Ay, no. Ay, no. José, ya me dio ansiedad. ¿Para qué me recordó eso? A ver. ¿Usted lo recuerda, José, ese tal divorcio express? ¿Por qué se dio? ¿Cómo fue? Fíjese, licenciada, que la única vez que yo vi eso, pero sí fue solo para Sandra Torres, pero fue algo muy reservado, solo a alguien exclusivo le dijeron, mira, te digitas esto porque es ella y hay que hacerlo. Solo por eso. De ahí, no. El único divorcio express en Guatemala ha sido el divorcio de Sandra Torres y el señor Colón, que descanse en paz. Resulta ser que la prensa denominó divorcio express a una reforma que tuvo el artículo 155 del Código Civil. El Código Civil en el 155 regula las causales de divorcio, por eso ustedes la saben en demasía, si ustedes acaban de terminar eso, son los expertos, yo por hace 1000 años que me acuerdo de eso. Pues. Bueno, entonces tuvo una reforma. ¿Alguien sabe en qué consistía la reforma? ¿O cuál era el precepto que estaba antes y cómo quedó y por qué fue que se reformó? Lo tuvieron que haber visto en Civil 1. Y no me digan que no, si no ahorita le hablo a la LICHEU. ¿Quién da Civil 1? ¿O quién les dio Civil 1? No, a mí me dio la LICHEU. Ahorita le pregunto a la LICHEU, yo no creo que me va a decir que no. ¿Lo vieron, Elizabeth? En honor a la verdad. Fíjese, Ligda, que no, porque yo, digamos, ese artículo 155, yo lo recuerdo perfectamente bien, porque, digamos, eso, y no se me va a olvidar el ser infiel y que la persona padeciera de alguna, como que se me fue la enfermedad mental que los prive de discernimiento y que eso, o que, digamos, la persona no fuera una persona impotente. Esa es una de las causas por las cuales yo puedo solicitar mi divorcio, ¿verdad? No poder procrear.
Va. Resulta, patojos, que hace muchos años, hace muchísimos años, hasta antes del año 2000, si yo me divorciaba, yo estaba casada con Pedro. Entonces me divorciaba de Pedro. La sentencia era hoy viernes, cobraba firmeza en 3 días. Lunes, martes, el miércoles, eso era cosa juzgada. Y Pedrito, el jueves, se casaba por el civil o el viernes y el sábado hacía su gran pompa y Pedrito se casaba. Sí, Ligda, ya me recordé, tiene toda la razón. Pero Habían derechos para ellos, para no los de nosotros, sí. Ajá, pero Silvia Andino, a pesar de tener la sentencia firme, debía de esperar 50, 100, 150, 200, 250, 300 días para volverme a casar. Y yo ya queriéndome matrimoniar otra vez, ¿verdad? Y que me pusieran ahí mi anillo, me siento bendecida. Y publicarlo en el Face. Pero me tenía que esperar para esa bendición 300 días. Va. ¿Qué derecho se violentaba allí, patojos? Porque este fulanito se podía casar en 4 días y porque esta sutanita se tenía que casar en 300 días, casi que. Derecho de Artículo igualdad. 4, el derecho de igualdad. Se violentaba el artículo 4 constitucional que establece, es que miren, patojos, es algo de mera lógica. El artículo 4 de la Constitución establece en Guatemala los seres humanos, como sea negrito, morenito, blanco, canche, hombre, mujer, chaparro, indígena, mestizo, mulato, de lo que sea, es un ser humano, somos igualitos, igualitos en derechos, por supuesto. Bueno, pero fíjese que no, usted espérese 300 días. Primer caso aberrante, por supuesto. Segundo, el Código Civil establece que para poder contraer nupcias necesito como documentos. ¿Qué documentos, Henry? Necesito, usted se quiere casar, licenciada, mire, yo me quiero casar con María. ¿Qué necesito? ¿Qué será, Henry? Además de tener bastante valor, ¿verdad, Henry? Además de tener bastante valor. Buenas tardes, licenciada. Lo que se necesita es la certificación de... Ay, Dios mío, ¿cuál es la de partida de nacimiento? Certificación de partida de nacimiento de ambos contrayentes. ¿Qué más? Las ganas, dijo usted. El valor. Los documentos de identificación personal. De cada uno. Exactamente. Pero además se solicita la constancia de sanidad a que refiere el artículo 92. Esa constancia efectivamente es para decir que ninguno tiene VIH, ¿verdad? Para eso es. Pero Henry, eso hasta antes del 2000 solo era obligatoria para las mujeres. Quiere decir, Henry, que solo yo, contrayente mujer, tenía que irme a hacer el examen de VIH, de sífilis, de gonorrea, y el novio no. ¿Por qué? No, porque es que es el hombre. Sí, pero... ¿Y el SIDA? No, es para usted. O sea, la que puede tener SIDA es usted. El hombre jamás. Va, ahí va la tercera. Hombre casado, Henry, que yaciera, ¿verdad?, con otra mujer, cometía concubinato. Mujer casada que yaciera con otro hombre cometía adulterio. El concubinato era una falta y el adulterio un delito. La sanción para el concubinato era una multa y la sanción para el adulterio, prisión. ¿Cómo así? No hace match eso. Ahí va la siguiente. Representación del hogar. No importaba, Henry y demás compañeros, que la mujer también contribuyera al hogar
saliéramos a trabajar a las 5 de la mañana como salgo yo, regresáramos tarde, tuntún a dar clases. El dinero y todo la representación del hogar conyugal le correspondía al hombre. Entonces yo tenía que venir con mi sueldo a fin de mes. Mira, ya me pagaron, aquí está. ¿Y será que me das para mi helado? ¿O será que me das para mi pasaje? ¿Cómo así? Entonces, quien era la procuradora adjunta de los derechos humanos, la licenciada María Los Ángeles Fajardo, en el año 98, planteó inconstitucionalidades a todos esos artículos. Y le dijeron, no, usted es una loca feminista, usted está loca. ¿Cómo se le ocurre que las mujeres se van a casar al cuarto día? Y si están embarazadas, ese niño va a quedarse sin padre porque le corresponde al otro señor. Ese señor que se va a andar muriendo, llorándole, suplicándola, persiguiéndola, depositándole los miles en el banco para el ginecólogo, para la ropa de maternidad, para las zapatillas, para las pañaleras, para la cuna, para... Es que yo sé que es mío, decime que es mío, yo aquí te tengo todo este dinero. A mí esa risa me da. Me parece como de novela es. Ver que está toda de la risa. ¿En qué país será ese, Linda? Yo no sé, Elizabeth, pero yo les digo, cuando usted encuentre uno, Elizabeth me lo presenta y formulamos ahí una petición para que lo pongan en la reforma, ahí a la par del Libertador de Justo Rufino Barrios. No, Linda, no le aviso porque es que eso ahí me saqué la lotería yo. Ah, no, que no sea suyo, digamos, que usted conozca a un hombre así, Linda, yo conozco. Ahí nos movemos en la MUNI, mire, y este hombre merece una estatua aquí. Imagínense qué cosa más de risa. Le dijeron no. Y mire la representación conyugal, disculpe, pero el hombre es cabeza del hogar. Bíblicamente es cabeza, o sea, no sé por qué la gente tiende a meter ahí a la religión con el derecho. No se llevan. Una cosa es la ley y otra cosa es Diosito. Y además, con lo católica que soy yo, se los juro, deberían de quitar ese apartadito en la Constitución invocando el nombre de Dios, porque los que somos cristianos pareciera que eso fuera de burla. Y los que no son cristianos no les representan. Mi mejor amigo es ateo. Y me dice, vos, eso no es para amigos. Y es abogado. Entonces, como no se llevan bien, ¿a qué hora se les empieza a decir que esto es pecado? Que sí, que no. Se ha visto como de ambos lados, no quiero entrar en sensibilidades, como de ambos lados, patojos, hay robo de los pastores y robo de los curas, violaciones de los curas, violaciones de los pastores, ¿o no? Salimos en Univisión, pues, patojos, ustedes vieron ese reportaje de Univisión con este señor allá de carretera Jutiapa, pues. No aceptó pisto de lavado de dinero de la Valdetti para poner su asta de su bandera y que se le viera viejo cochino, sin vergüenza. Liga, no profame, se va a ir al infierno usted, mi pastor. Ay, pero como aquí hay libre expresión, a mí por decir la verdad no me van a meter preso. ¿Qué me importa? Y en su cara se lo diría el viejo desgraciado delincuente. Igual o peor que la otra. Allá fue a decir la señora Reina del Sur también todo como le pasaba el pisto. Y también hablemos de los curas, también. También. Por eso Dios dice, maldito el hombre que cree en otro hombre. Entonces, patojos, como nos metieron eso desde la iglesia, es que eso es de Dios, el pater familia representa la Biblia. Para no cansarles, le declararon sin lugar a la entonces Procuradora Adjunta de los Derechos Humanos todas esas inconstitucionalidades. Pero ¿saben qué? Ella no se quedó tranquila. ¡Tum, tum! Llegó a la Corte Interamericana todo el expediente y les dijo, señores, planteé inconstitucionalidad 1, por esto, por esto, por esto. Inconstitucionalidad 2, por esto, por esto, por esto. Inconsti 3 eran 8. Y las 8, la señora las ganó. Claro,
para todas las mujeres y para todo el país. Mandaron a llamar a Guatemala, lo sentaron en el banquillo de los acusados. A ver, señor Estado de Guatemala, ¿cómo es que en su país las mujeres tienen que esperar este tiempo y los hombres no? Ay, es que por el derecho de familia, mire usted, mire, antes que siga hablando estupideces, en su país no hay algo que se llama ADN. Sí. Ah, y no es más fácil arrancarle un pelito al nene o sacarle salivita de la lengua para hacer el examen de ADN con el otro marido que se divorció para ver si es de él. No es más fácil eso. ¿O qué es más fácil? ¿Violentar derechos de las mujeres o hacer un examen de ADN? Si usted, Flor, encontró al amor de su vida después de que se divorció de esa cosa, lo que sea, encontró al amor de su vida un hombre, ese hombre es un detallista a morir, ese hombre, ¿usted preferiría esperarse 400 días casi que para volverse a casar o pagar un examen de ADN de 3,000 pesos? 2,800 pesos valen ya. No, pues pagaría para que. Ay, que yo le hicieran pago el- 10. Yo Sí. pagaría 10, Flor, no 1, pagaría 10. Entonces, no podemos compensar con valores económicos, patojos, lo que representa un derecho humano. Entonces, sí, tienen razón, hágame favor y me saca ese su chuco artículo de ahí. Vaya, está bien. Mire. Y en su país, claro, con pruebas la corte, ¿verdad? Y en su país las mujeres trabajan. Algunas, no, algunas no mientan, no sea mentiroso. El 17% del Producto Interno Bruto de su país lo producen las mujeres. ¿Cómo es que usted dice que algunas? ¿Por qué si ellas, digamos, aportan y son un factor económicamente productivo e importante en el país? ¿Por qué tienen que entregar el dinero como que fueran peones al señor pater familia? Hágame favor, ese artículo también nos estorba, lo quita. Vaya, está bueno. ¿Cuáles eran las sanciones para Guatemala de no hacerlo? No money, no dinero, 0 centavo. Y Guatemala, siendo un país que vive de donaciones, comemos por donaciones, tenemos carreteras donadas, equipos donados, todo es donación, medicina donada, equipo médico donado, y nos agarra la pataleta, ¿quién nos va a dar? No nos van a dar nada, no nos van a dar préstamos, no nos van a dar nada. Entonces era mejor limpiar el Código Civil y por lo menos quitar esos artículos más asquerosos. Quedó uno todavía o dos desastrosos. Por si quieren punto de tesis ese de reconocimiento voluntario. Ay, José me va a ayudar. José. Sí, licenciado. ¿Qué institución del país alimenta al registro de ciudadanos que a su vez elabora el padrón electoral para que nosotros emitamos el sufragio? Fíjese, licenciada, que llegó un tiempo en que creo que es al revés. Nosotros en RENAP nos alimentaba el TSE y ahora somos nosotros los que lo alimentan a ellos. Trabaja en conjunto en RENAP. Hoy por hoy, José, y es que ¿sabe por qué cambió? Porque como las sentencias condenatorias al estar firmes se mandan a inscribir, porque tienen que excluir a ciudadanos que no pueden votar. Pero fíjese pues, José, quiere decir, José, que si usted quiere saber dónde yo vivo, usted le doy mi DPI, usted sabe dónde yo vivo, ¿o no? Sí, tiene actualizados los datos, sí. Por supuesto que sí, José, yo le paso mi DPI y usted revisa, pero solo que mande pastelito, ¿verdad? A la gran. No solo va a estar ahí José chuteando, no, yo les digo dónde. La cosa, José, es que si hay una institución que efectivamente sabe nuestros datos, como dice José, actualizados, es el RENAP. Derecho civil, patojos, recuérdense de la filiación. ¿Cómo se prueba la filiación? La extramatrimonial, por supuesto. Del lado de la madre, establece por el simple alumbramiento. Ni modo.
yo con una barriga de este tamaño, di a luz, parí, y será de ella el hijo usted. Ah, saber. Sí, pues con la placenta colgando y será de ella la niña que le acaba de salir. Saber, va. La leche que uno ya no aguanta, el entuerto de la leche, el dolor de espalda. Ah, será de ella. Obvio, pues será. Pero para el padre dice, ay, patojos, punto de tesis, es que mire, se los juro, soy su asesora, le doy viabilidad y sacan eso. Y por el padre dice, por el reconocimiento voluntario. José, ¿cuánto demoraría Sí. en correrle audiencia a una mujer no casada? Imagínese que yo tengo un hijo y llega Pedro López y dice, vengo a inscribir el hijo de Silvia Andino. José, ¿cuánto demoraría correrme audiencia a mí, respetando el artículo 12 constitucional, que es derecho de audiencia, debido proceso y derecho de defensa? 3 derechos hay en ese 12 constitucional. Para que RENAP diga, señora Silvia Dinorandino, se presentó el fulano sutano para realizar diligencias de reconocimiento de menor de edad, tal. Se le confiere audiencia 48 horas para que se pronuncie al respecto. ¿Cuánto tardaría eso, José? ¿Un mes? ¿2 meses? Para que le llegue a usted la notificación o para Hacer la que... notificación. Ay, Dios. No creo que sea instantáneo. Pero tampoco un mes. No, tal vez como unos 15 días aproximado. Yo Aunque creo que tal vez exagerando. ¿Tienen notificadores en RENAP? No. sí hay. Ay, imagínense, si los notificadores de los juzgados notificaban en horas, yo no creo que un notificador del RENAP aquí en mi pueblo, San Miguel Petapa, que tengo un RENAP yo en San Miguel Petapa, tengo otros vía canales, no creo que de aquí para acá demoren una semana, José. Lo que pasa es que no, en cada RENAP no hay notificadores, sino que todos están en la central, entonces Va, por eso. Va a la central. Para que la central oficie aquí a San Miguel Petapa, ¿cuánto demoraría? 3 días. un día. Imagínense. Y para que lo hagan, exageremos, José, una semana. José, una semana. Versus, yo les conté ese caso, real. No les conté. De un guardaespaldas que reconoció. José, ¿qué le parece esto? Una señorita de clase media alta tuvo amoríos con un hombre casado político reconocido guatemalteco. Sale embarazada la muchacha y le dice, estoy embarazada. Eso no es mío. Obviamente la cobardía de todos. Entonces dejó a la muchacha, si te vi no me acuerdo, ya no, fuchi, mujeres embarazadas, fuchi, 2 días antes todo amor, pero solo dijo estaba embarazada, ya no más. Entonces la dejó. Ella no necesitaba pedirle la consulta del ginecólogo, pues salió adelante con su embarazo. Tuvo a su bebé, pero como el león juzga por su condición, el que es tramposo piensa que todo el mundo es tramposo. Entonces José vino él y le dijeron, la fulanita ya parió, está en el sanatorio tal. Él inmediatamente dijo, esta va a ser un escándalo, yo me estoy postulando para tal cosa, me va a tirar mi campaña política, voy a perder. Agarró al guardaespaldas, José, y le dijo, ¿sabes qué? Vení. Vas a ir a traer los documentos, ya está todo coordinado, ya se pagó allá, fulana te lo va a entregar y te vas a ir a RENAP a inscribir ese niño. José mandó al guardaespaldas. En ese caso lo debe de conocer RENAP. El guardaespaldas agarró los papeles que le dieron en el hospital, porque obviamente pagó, y fue a reconocer el niño que en su vida conocía a la señora, ni mucho menos. La señora sale del hospital, va a reconocer a su hijo y le dicen en RENAP, ya lo reconoció el papá. Y así como que, no, es que mi bebé no tiene papá. No, sí, es el señor Rómulo Fernández. ¿Qué? ¿El señor Rómulo Fernández es el papá? Mire, disculpe, yo no conozco a ese señor. José, y empezó la debacle y ardió Troya.
¿Sabe cuánto? Y esto porque ellos teníamos, le repito, probabilidad. ¿Sabe cuánto tardaron, José, en encontrar al guardaespaldas, supuesto padre de ese niño? No, licenciada, no sé cuánto tiempo se han tardado, tal José, vez el mismo día, en el mismo no, momento. José, tardaron 7 años. A la vez. ¿Y a quién demandaban la impugnación de esa paternidad y de esa filiación? Pues, José, a alguien había que demandar. ¿Y a quién demandaban? ¿Dónde le notificaban al disque guardaespaldas? Después se supo que era un guardaespaldas. El hombre era de Huehue. Y lo encontraron con investigadores privados, con lo que ustedes quieran. Miren, ese expediente en la maestría ayer. Después de 7 años, la muchacha tenía una beca para estudiar para chef en Francia. La perdió, no podía sacar a su hijo. ¿Y por qué no podía sacar a su hijo? Porque no le podía sacar pasaporte. Había proceso en niñez, había proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte decía, bueno, resuelva Guatemala. Y Guatemala, o sea, ese artículo es bien violatorio y es bien chuco. Patojas, cualquiera nos puede ir a reconocer un hijo a nosotros, cualquier majadero puede, va, deme los papeles del hospital si con pisto baila el mono. Con pisto. ¿Cómo le dio el hospital los documentos? José, piden la carta firmada por el ginecólogo, ¿verdad? También piden el certificado médico Va. del hospital donde nació, firmado José, por el doctor que atendió el parto. exacto, por el ginecólogo. Quiere que le diga una cosa, que el ginecólogo que firmó era un ginecólogo muerto, no era un ginecólogo del hospital. El documento del hospital sí era original, ese sí se determinó que era original y que lo habían sacado de ahí, pero el certificado médico, por ejemplo, cuando nació mi hija, la doctora, me fue, digamos, abril, nació el 5, el 4, el 5, la doctora me llevó el certificado con timbres y todo por ella, que a tales horas yo, Ana Rosa Rodas, atendí a la señora tal, nació un producto de sexo femenino y que midió tanto y Luego el certificado, me dijo, llama a administración que te den el certificado. En el RENAP de ahí del hospital donde nació Abril, pues. No, y todo lo buscan, llamaban. ¿Cómo inscribieron ese niño, José? Pagar, la única forma. Y se prestó el hospital, obviamente. Por supuesto, es que de ahí empezó la corrupción, pero todo, José, por no correrle audiencia a las mujeres. Para la filiación extramatrimonial, para la filiación matrimonial, no hay problema. La ley establece, hijo nacido en el matrimonio es hijo del marido. Yo tengo un hijo, yo no necesito que mi marido lo vaya a inscribir. Voy yo solita a RENAP y ese niño va a ser el apellido de mi marido, punto. ¿O me equivoco, José? No, sí, así es, licenciada. Si están casados es más sencillo. Por Aunque también supuesto. los he visto de madres solteras que también las inscriben, pero la madre, que No, llega la claro, madre. Pero ahora claro. que llegue el papá y diga, yo no estoy casado con ella, yo lo voy a inscribir, ahí no lo dejan. Es más fácil que lo haga la madre. Ahora que, pero se han visto casos, pero de dinero y más pasan en los departamentos. Aquí en la José, capital pero casi no. usted que está ahí en el RENAP, haga su punto de tesis de ese artículo chuco de reconocimiento voluntario, José. O sea, nadie puede ser privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido. No puede ser que cualquier zarandajo le ande reconociendo hijos a uno. Tengan cuidado, patojas, ¿oyeron? Porque de repente va a aparecer un Chara, va a aparecer el Brian reconociéndole a su hijo. Y es que Chara y todo, no sé, no, pero es que como es que es reconocimiento voluntario, porque ellos nos hacen el favor de reconocernos el hijo tan chulo, ¿no? Y les tenemos que agradecer su gracia todavía. Y después dicen que uno es feminista loca, ¿verdad? Es que se ponen ahí en el marco sin portero para que les caigan los goles que quieran, pues. Ahí dejan el marco sin portero y a Messi o a Cristiano Ronaldo delanteros, que les metan 100,000 goles. Así de brutos.
Pero este caso, José, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sabe? Es que era una terrible violación a los derechos de esa señora y del niño. El niño merece tener identidad. Usted no se siente identificado con sus primos, aunque sean sus primos todos rascuaches, medio desamorados, pero usted dice, ese es mi primo, la familia de uno, ¿verdad? Ese es mi abuelo. No es lo mismo ver a un viejito que ver a su abuelito, por muy viejito, feíto, su abuelito, usted tan bello, mi abuelito, va. Cualquier viejita, a mi abuelita, ay, mi abuelita tan linda, mi viejita, porque es un sentido de identidad y de pertenencia. Usted no puede sentir pertenencia por un chara, piltrafa, que a saber dónde salió. Pero todo por el reconocimiento voluntario. ¿Tienen dudas hasta aquí con los alcances de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué manda Byron? Linda, sobre ese tema ya tomaron medidas en RENAP. A mí no me dejaron inscribir a mi hija, sino que hasta que llevara a mi esposa y tuve que esperar de que ella pasaran sus 40 días y todo lo respectivo para que ella me acompañara a inscribirla al RENAP. Pero están casados, Byron. Sí, pero no me lo permitieron y como yo viajo, tuve que esperar a que regresara de mi siguiente viaje para poder inscribir a mi niña. Byron, pero fíjese que mi esposo reconoció a Abril. Yo estaba con la morfina todavía, con los ojos volteados ahí de la cesárea, y él fue a reconocer a la Valentina en el RENAP de ahí del hospital. Eso quise hacer yo por la alegría, pero no se me permitió hasta que ella estuviera en presencia José, para poder firmar ambos. ¿Verdad que sí dejan? Yo creo que a Byron por hacerle Sí. la malora. Sí, dejan, solo que haya sido allá en Petén. Voy a denunciar ante la corte mis derechos. A ver si Oiga, en Petén. Elizabeth, solo que haya sido en Petén, dice. Ay, no. Haber sido en Petén, porque no, sí dejan, solo que puede ser Sí, que la persona que lo atendió no haya tenido conocimiento, porque le hubieran dicho, mire, si están casados, tráigame una certificación de matrimonio. Ellos lo constan y dicen, bueno, con esto se hace la inscripción. E incluso ya viene con esto que emiten en el hospital, y ahí dice quiénes son los padres y lo dejan inscribir. No ajá, debe haber porque la sido- hoja, José, la hoja decía que yo atendí la cesárea de la señora Silvia Dinora Andino Paz con mi Ajá. DPI, 2 papeles del hospital, mi DPI, el DPI de mi esposo, y inscribieron a Abril en el Pilar ahí en la, rapidito, sin ningún problema. Sí, Ahí haber venían. sido desconocimiento de la persona que estaba en ese momento, y él le dijo, no se puede, que venga la señora, pero no, porque hay un límite para inscribirlos y después ya tiene multa, entonces. Claro, yo 70 pagué días es la multa. cuota. Yo pagué multa porque me pasé de los 60 días. Tal vez fue hace ratitos eso. Porque Tal sí, vez antes no, fue en el RENAP de San Luis Petén. Sí, ahí haber sido. Ay, Fue no, donde nació Sandra Torres. es que si José les contara ese caso a ustedes, es de no creerlo. Solo en Seguimos en la Guatemala. batalla. Solo en Guatemala pasa. Solo en Guatemala pasan estas cosas. No hay poder humano, dijo la Ligda, para convencer al de RENAP en San Luis Petén para que sacara los documentos, pero bueno, Puede yo creo creer, que es por Elizabeth. desconocimiento, Ligda. No, pero la fase esa última que hacía falta, sí, de verdad, no se podía cualquiera. Le cuento, ahí le va a contar José después. Elizabeth, pero es que yo le voy a pedir que le certifique no conducente. Usted va a ver que es que no se puede. Necio, ¿verdad? ¿Qué manda Jimmy? Buenas noches, Ligda. Buenas noches. Por una parte estuvo bien que no hayan dejado, porque a veces les ponen unos nombres cuando no va la señora, que también se mandan. Ya me hizo reír. Eso sí estuvo bueno. Esa sí estuvo buena. Jimmy, 10 puntos solo por ese comentario, fíjese. O sea que nada pasa por querer pasar. Mire, diría mi abuelita, las cosas pasan por algo, ¿verdad? Y eso Ligda que no vio a la persona que inscribieron con el nombre de Chuck Norris. Porque Ay. hay un Chuck Norris ahí, hay un Spider-Man también. No, Hay un hombre, ¿en montón. serio? Sí, hay un Spider-Man. Por eso le digo a Ligda que mejor que vayan los dos, hombre, porque es que... Ay, Pato, pues y yo renegando porque me llamo Dinora, fíjense.
Ay, no. Yo no sé, me voy a hacer mi cambio de nombre por Silvia, no sé, del Pilar, Silvia del Carmen, Silvia Daniela, un nombre así como de novela, ¿verdad? De la Vega y de las Altas Torres, pero ignora usted. Ah, todo, Jimmy, porque no fue mi mamá a inscribirme, solo fue mi papá. Ay, no. El último que vi, se escucha gracioso, se llama Ilovni, pero Ilovni es porque la mamá leyó eso de I Love New York y así la escribió, Ah, yo Ilovni. pensé que por el lugar de la Roosevelt. No, se le puso Ilovni por I Love New York. Sí, es un señor que se llamaba Yusnavi. Ay, no, el otro, una señora se llama Becky Bari. Ay, no, Dinora, dice Belkis. Belkis, no deje de decir eso. Mire que solo en Honduras me conocen a mí con esa cosa. Muy bien, sigamos, patojos. Unos 10 minutos. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ejerce una función contenciosa, consultiva y tiene la facultad de dictar medidas provisionales para los estados al fin de que o de ratificar la Corte Interamericana de Derechos Humanos que están obligados a acatar la normativa internacional y la jurisprudencia que se desprenda de la convención o corpus juris interamericano, es decir, cuerpo normativo interamericano. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuenta con más de 30 casos contenciosos. Ahora sí ya sabemos que es contencioso, ¿verdad? Es decir, peleados, relacionados con el control de convencionalidad. Tenemos la jurisprudencia. Convención de Viena. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados prohíbe alegar derecho interno. Fíjense, ahora ya sabemos que es derecho interno, es decir, Henry, prohíbe alegar derecho civil, normas reglamentarias individualizadas, ¿verdad? Para incumplir tratados internacionales o sentencias internacionales, según lo ha manifestado así la Corte Interamericana, los estados partes están obligados al respeto, garantía y adecuación del derecho interno según los artículos 1.1 y el artículo 2 de la Convención de Viena. Ojo con esos artículos. Les pedí la ley para hoy, ¿verdad, patojos? ¿Patojos? ¿Cuál Ligda? Perdone, No nos les pedí la atrapó. Convención de Viena. No, Ligda. Jesús del Huerto. Entonces, por favor, Elizabeth, para la próxima clase, la Convención de Viena. Muy bien, gracias, Ligda. Obligatoria Convención de Viena, patojos, viene en el examen. Regulación legal interna, artículo 9 de la ley del organismo judicial, ya lo analizamos, pero Elizabeth, hágame favor de volverlo a leer, por favor. Comenzamos con el Poder Judicial, aquí está. Bien, Ligda, artículo 9, ley del organismo judicial. Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y supremacía de la Constitución política de la República sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos, carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. Gracias, Elizabeth. Por favor, integramos con el artículo 46, Elizabeth, constitucional, porque ambos son preguntas de examen. El Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex oficio, o sea, ex oficio es hacerlo ellos independientemente a que les pidan, ante las normas internas, con las convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Poder Judicial es el organismo judicial. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el control de convencionalidad consiste en, primero, verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado, obviamente de Guatemala, sea parte. 2, es una obligación que corresponde a toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias. 3, es
el control que debe ser realizado ex oficio por toda autoridad pública. Poder Judicial, no me vayan a decir en el examen que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para la próxima clase, patojos del día miércoles, vamos a ver, no vamos a tardar más de media hora quizás en clase, los artículos importantes del examen sobre la Convención de Viena. Y ya estamos terminando. La presentación se la voy a enviar a Andreita para que Andreita se las comparta, ¿oyeron? Y por supuesto que cualquier cosa de lo que está ahí puede ser contenido de examen. Gracias, Ligda. ¿Tienen alguna duda, patojos? ¿No? Muy bien. No, Ligda, cuando estudiemos las diapositivas nos van a surgir dudas, pero ahí vamos a atender el chivo, no hay pena, ¿verdad? La cosa es que usted nos la mande. Si usted no manda eso, voy a tener 1000 dudas. No lo deje de mandar. Yo se los mando para todos, no se preocupen, no vayan a entrar en pánico. Si no tienen más comentarios, feliz noche. Me quedó, creo que Patricia y Byron tiene manita levantada. Que descansen, patojos. Un abrazo a todos. Gracias, licenciada. Buenas noches. José, mil gracias. José, mil gracias. Ahí me cuenta, ahí le escribo. ¿Está bien, Ligda? Dios, Elizabeth.